Saludamos a nuestra audiencia de salvadoreños en los 5 continentes. Saludamos a nuestros corresponsales salvadoreños desde Canadá, Estados Unidos, América Latina y por supuesto saludamos a nuestros colegas en Europa, en Asia, nuestra principal corresponsalía en Seúl, Corea del Sur, a nuestro colega José Luis Benítez en África y también a nuestros colegas que están en Australia. A todos ellos que representan a nuestra gran diáspora salvadoreña en los 5 continentes, les saludamos y traemos esta tarde un panel de lujo que nos va a explicar de manera objetiva la situación que en este momento nos preocupa. Preocupa a salvadoreños en El Salvador y preocupa a nuestros salvadoreños en el exterior. Vamos rápidamente a presentar a nuestros invitados de esta tarde. La primera de ellas es Celia Medrano, periodista y defensora de derechos humanos. También nos acompaña Serafín Valencia, relator de la libertad de expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES. Nos visita también en Voz de la Diáspora esta tarde Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES. Agradecemos la presencia de la abogada Berta María de León y del señor Saúl Baños, director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD. Muchísimas gracias a todos ellos, compatriotas nuestros, que hoy harán un análisis interesante sobre toda la situación vivida en El Salvador durante todo este largo trayecto político de la actual administración de gobierno, pero especialmente el pasado 1 de mayo, que nos sorprendió en los 5 continentes. Fue algo tan express como nos manifiestan algunos periodistas y algunos analistas políticos de varios países. Prácticamente en El Salvador cambió la historia totalmente el pasado 1 de mayo. Nos levantábamos y nos tomábamos una taza de café y no sabíamos quién sería el próximo destituido. Tan así es nuestra realidad. Vamos camino, dicen las organizaciones internacionales, a parecernos a países que han vivido situaciones y momentos bastante comprometidos en su democracia. Eso nos preocupa como salvadoreños, pero también como periodistas. Vamos en este momento a darle la palabra a nuestros colegas Milagro Orellana, que nos acompaña desde Los Ángeles, California, y también a nuestro colega Denis Aguillón, que nos acompaña desde Madrid, España, en representación de nuestros corresponsales salvadoreños en el mundo. Vamos con Denis hasta Madrid, España, quien presentará a Celia Medrano con un análisis sobre lo que está pasando. Adelante, Denis. Feliz tarde. Bueno, ya para ti realmente es casi la madrugada. Adelante. Buenas tardes, con gusto compartir con ustedes. Vamos a hacer un pequeño o un análisis de los hechos sucedidos estos últimos días en El Salvador. Para comenzar, vamos a pedirle un análisis a Celia Medrano, que es preocupante, Celia, lo que ha pasado a partir del 1 de mayo. Se esperaba que después de las elecciones del 28 de febrero algo así se podía fraguar, pero no consolidar de manera tan pronta. La soberanía, el Estado de Derecho y la democracia en El Salvador se ha visto gravemente golpeada, pero desde su perspectiva, ¿cuál es su análisis de estos últimos hechos específicamente a partir del 1 de mayo? Creo que lo primero, Denis y colegas que están desde El Salvador compartiendo este panel, así como periodistas en Panamá, salvadoreños y en Los Ángeles. Denis, creo que lo primero que estamos aprendiendo es a no sorprendernos y es porque siempre pensamos de que hay un límite en la acción
pública y en la acción política, y hemos aprendido a trabajar sobre estándares mínimos de democracia. El resultado de tener un control de la Fiscalía General de la República y de la Corte Suprema de Justicia en un solo día, el partido oficial hubiera podido tenerlo siquiera guardando la apariencia de que cumplía normas y reglamentaciones que ya establecen cómo hacer estas elecciones, porque tiene una mayoría, tiene el control de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, lo han hecho en un solo día y sabemos de que en un solo día estarán tomando más acciones, haciendo una legislación a su medida, así como ahora tienen una Fiscalía General de la República a su medida, una Corte Suprema de Justicia, una sala de lo constitucional ad hoc a sus intereses. Y la pregunta realmente que creo que debe de analizarse es por qué tienen tanta prisa. Si teniendo el control ya de la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, podían haber guardado al menos formalidades con respecto a la normativa y la legislación que obliga a generar esto, porque hubieran podido tener 5 magistrados que estaban pendientes de elección para esta legislatura que les corresponde, no así la Sala de lo Constitucional, y podían elegir a un fiscal una vez que concluyese el periodo para el cual estaba nombrado. Entonces, ¿por qué tomar una acción a sabiendas que se generaría una situación de condena internacional inmediata? Creo que es por 2 razones. Una de ellas, esta prisa la tienen porque cada vez es más acelerado el descontento, la desilusión de la población, y porque vienen de manera así de inmediata las consecuencias de estas acciones en materia económica. Entonces, las personas cada vez se darán más cuenta, aquellas que hayan aplaudido estas acciones desde el 9 de febrero del año pasado, no únicamente a partir del 1 de mayo del 2021, empezarán a sentir en carne propia las consecuencias de lo que está sucediendo, además de que se ha hecho uso durante año y medio de recursos estatales, de recursos gubernamentales para haberse dedicado desde el 1 de junio del 2019 a una campaña proselitista con recursos del Estado. Esto deja de tener efectividad, y así como muchas personas han puesto o pusieron la confianza en el actual gobierno, poco a poco irán tomando conciencia de las consecuencias de esto y empezarán a alzar su voz en relación a esto. Por ejemplo, ha habido muchos empleados de municipalidades y de instancias gubernamentales que fueron despedidos y que ellas mismas plantean que habían votado por el presidente de la República en las elecciones presidenciales. Entonces, hay que contener un nivel de descontento que puede desbordarse si no se cuenta con los candados de todas las instancias que pueden generar mecanismos de defensa desde la institucionalidad y desde la salvaguarda de derechos humanos. Y hay una fuerza militar, la Fuerza Armada de El Salvador, que nos ha quedado claro desde el principio que está en función y servicio de la Fuerza Armada. Para los magistrados y magistradas que fueron destituidos de la Sala de lo Constitucional, la misma noche en que esa decisión fue tomada, ya había cordones de la Policía Nacional Civil dispuestos a generar las protecciones y las represalias contra cualquiera de los magistrados que se pusieran firme. Era la policía la que estaba alrededor de la casa del presidente de la Sala de lo Constitucional, y fueron claros los policías en decir que su misión no era proteger al funcionario. Solo hay un magistrado que se mantiene en pie
sin renunciar de los destituidos. Él es Carlos Avilés y ha dado recientes declaraciones en las que plantea de que todas las magistradas fueron objeto de serias amenazas para obligarles a renunciar después de su sustitución para facilitar el que quienes les suplantasen tuviesen sus funciones, asumieran sus funciones lo más pronto posible. Y por último, sé que en aspectos de libertad de expresión, Serafín y Angélica lo tratarían mejor, y en aspectos de cómo se deslee y se manipula la Constitución de la República y las legislaciones nuestras para justificar lo actuado por parte de diputados y diputadas del partido Nuevas Ideas y sus allegados, están Saúl Baños y Berta María León. Pero principalmente debemos de plantearnos de que necesitaban hacer pronto estas acciones porque hay investigaciones claras de corrupción y de vínculos de funcionarios del gobierno con actores de criminalidad organizada, que cada vez es más clara esa relación, y posiblemente estamos enfrentando más que una grupo en el gobierno de corte militarista, autoritario, autocrático. Estamos enfrentando grupos de criminalidad organizada que ahora son los que nos gobiernan. Creo que eso es lo que está pasando de fondo, y por eso tienen tanta prisa en controlar toda la institucionalidad que sea capaz de ponerle freno a esto. ¿Qué queda por hacer? Defender la institucionalidad misma, y acciones como las del magistrado Carlos Avilés, no moverse de facilitarles estas acciones, la sociedad civil, las organizaciones sociales, unirse más en sus acciones para tratar de enfrentar lo que sucede, y a comunidad internacional, no esperar que sea la comunidad internacional la que pudiese salvarnos de esta situación, basta vernos en el espejo de Nicaragua, sino de tratar de que la comunidad internacional sea más contundente con respecto a estas acciones. Ya un conjunto de organizaciones ha pedido que se active el artículo 20 de la Carta Democrática en el caso de la Organización de Estados Americanos, y habría que tomar otras acciones. Algunos gobiernos europeos, sobre todo, se están planteando el llamar a consulta a sus embajadores, a sus embajadoras. Canadá lo está haciendo, lo está considerando ya, que son de las medidas graduales, pero al igual que las circunstancias, deben de tomarse lo más pronto posible. Esto dejaría en una situación de aislamiento al gobierno salvadoreño con respecto a sus acciones, e independientemente que muchos hablen de que otras potencias como China y Rusia pueden intervenir en estos contextos, no olvidemos que hay una serie de aspectos que aún amarran al Salvador en materia de cooperación internacional, principalmente con los Estados Unidos, y un gobierno que ahora está dando mensajes claros que para Centroamérica su agenda es la lucha contra la corrupción, los derechos humanos y la institucionalidad democrática, además de que tenemos casi 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas en ese país. Son aspectos que tienen que considerarse en función de tratar de revertir a lo más pronto posible el tema del golpe a la institucionalidad democrática que estamos viviendo, y tener muy claro de que es una lucha que en el caso de los salvadoreños, de las salvadoreñas, que es a la que nos corresponde tomar acciones en primera línea sobre lo que está sucediendo, no será a corto plazo. Debemos de prepararnos para una larga lucha. Muy bien, Celia. Se sabe que la separación de órganos de estados es una condición indispensable para la democracia. Muchos, a lo que ha sucedido el 9 de febrero del 2020 y el 1 de mayo del 2021, no lo han llamado como un golpe de Estado, sino que como un cambio a la realidad política. Pero bajo su análisis, en realidad, pues esto ha sido un golpe de Estado y un golpe a la soberanía de El Salvador.
Es un golpe a la institucionalidad democrática. Se ha asaltado de manera acelerada, abusando las facultades que una mayoría legislativa le permite al partido en el gobierno, que también tiene el control del órgano ejecutivo, para controlarlo todo, no solamente a la Fiscalía General de la República y a la Corte Suprema de Justicia, viene la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Corte de Cuentas. La Procuraduría General de la República todavía no sería tocada, a mi juicio, porque hay una influencia de uno de los partidos políticos aliados a el partido en el gobierno en este sentido. Creo que es donde hay que poner un límite en este sentido. No es, se está cerrando toda posibilidad de defender a la ciudadanía, de que la ciudadanía pueda defenderse frente a actos abusivos, arbitrarios, violatorios a derechos humanos, porque no hay institucionalidad a la cual recurrir, ni hay un juego de control entre órganos del Estado y entre poderes, además de la bota militar, controlando todo en función de darle nuevamente protagonismo a la Fuerza Armada salvadoreña en la esfera política. Apenas el día de ayer estábamos escuchando un discurso en donde se agradecía a la Fuerza Armada de El Salvador haber salvado al país del enemigo interno y del enemigo externo, y entendiendo como enemigo interno a todo aquel sector, a toda aquella persona ciudadana, ciudadano crítico que no esté de acuerdo con lo que está pasando. En ese sentido, es de esperarse mayores acciones de la supuesta legalidad que ahora estos grupos de poder controlan, que creo que es muy importante analizar, de no pensar de que es un presidente, una sola figura, una sola persona la que está controlando el país actualmente. Creo que es un error dirigirnos y pensar y acudir a un Nayib Bukele como la persona que controla todo en el país actualmente. Debemos ir más allá, y a los grupos de poder que pueden estar vinculados con criminalidad organizada y actos fuertes de corrupción, los que realmente están controlando el país a través de la figura presidencial. Si seguimos pensando de que esto lo ha hecho una sola persona y que una sola persona controla el país, podemos cometer el error de que una vez esa persona salga del escenario, todo volvería al estado difícil y débil con el que se encontraba nuestra democracia, pero en unas reglas del juego que todos los actores estábamos en el orden de respetar y acatar. Eso se ha quebrado, no solo desde el 1 de mayo, sino desde el 9 de febrero, y lo que estamos viviendo es una militarización de la política, del ejercicio político. Es a través de una policía nacional civil la que opera desde una lógica militar y desde la coacción política a través de la fuerza militar hacia opositores y críticos, que se está generando, se ha instaurado una forma de gobierno en El Salvador. Eso es lo que, a mi juicio, debemos de estar atentos y no dejar de decirlo a una comunidad internacional que probablemente se resiste a creer de que subyace ante todos estos acontecimientos, de que realmente estamos gobernados por una criminalidad organizada que ha tomado fuerza a través del control de fuerzas armadas y policiales, y que instrumentaliza una figura que supuestamente está al frente del órgano ejecutivo y controla todos los demás órganos del Estado. Vamos con nuestra colega Milagro Orellana hasta Los Ángeles, California. Gracias, Celia Medrano. Muy buenas tardes, un saludo a toda la audiencia que está en sintonía de las plataformas digitales de La Voz de la Diáspora, agradecerles a nuestros panelistas. Y como ya Celia lo mencionaba, todo el proceso que se ha saltado para poder llegar a esta acción, a este contexto político que vive El Salvador, y ante la condena internacional que hemos visto durante el proceso de la semana, cómo los países aliados a El Salvador, los países amigos, el cuerpo diplomático, cómo los embajadores se han expresado ante lo sucedido el 1 de mayo durante el proceso y la toma de posesión de la nueva Asamblea Legislativa.
Nos acompaña en esta entrevista el licenciado Saúl Baños, el director de la Fundación para Estudio del Derecho de la Aplicación, FESPAD. Y para ello, yo quisiera que si él nos pudiera explicar a la ciudadanía, sobre todo a los ciudadanos que estamos afuera, cuáles han sido los procesos que han estado ausentes para elegir a los magistrados. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha sido tan cuestionado? Unos lo ven de una manera que no hay ningún problema, que sí se actuó conforme a la ley. ¿Cuál es el proceso que se ha violado y qué es lo que se ha violado dentro de las leyes y la Constitución? Bueno, muchas gracias, Milagro. Un saludo a todos y todas las personas que escuchan la voz de la diáspora. Pues debo decir en principio de que en este hecho que acontece desde el 1 de mayo, hay una discusión jurídica y una discusión política que se entrelazan entre sí. Y eso genera, de cierto modo, alguna confusión. Aun cuando nosotros, los abogados, las abogadas, consideramos de que ciertamente hay una transgresión jurídica, lo que está pasando acá debe de verse desde esas dos perspectivas, desde la jurídica y desde la política. Lo jurídico, cuando sucede un golpe a la institucionalidad democrática, se ve superado. Y eso es justamente lo que estamos pasando hoy acá. Debo decir primero de que hay ciertos equívocos en cuanto a que si esto ha sido un golpe a la institucionalidad democrática, otros plantean si ha sido un golpe de Estado, porque esta es una concepción política que uno no la encuentra en ninguna normativa nacional, ni en la Constitución, ni incluso en un tratado internacional, ni en leyes secundarias. Pero hay que recordar de que el país tiene una larga data de golpes de Estado. Y el término golpe de Estado es un genérico que tiene varias especies. El Salvador ha tenido en su historia golpes militares donde ha habido intervención de las Fuerzas Armadas. Pero también la doctrina política nos determina que hay otro tipo de golpes. Lo que aquí pasaba antes eran golpes militares. Pero también ahora se conocen golpes suaves. Y eso creemos que es lo que ha sucedido acá en el país, en donde hay un cambio de actores y también de procesos, métodos para desarrollar esos golpes. De tal manera de que lo que ocurrió el 1 de mayo, por el objetivo que lleva concentrar poder, nosotros consideramos de que es un golpe a la institucionalidad democrática y el efecto sí lo refleja. Es una concentración de poder prácticamente de los tres órganos del Estado. Y eso rompe con los pilares fundamentales del régimen democrático republicano que sí está constituido en la Constitución de la República de El Salvador. Uno tiene que ver justamente con la prohibición de la concentración de poderes en una persona o un grupo de personas que está en derredor de esta persona, y también el otro pilar del régimen democrático, el régimen republicano del país, es la posibilidad de no permitir que una persona pueda estar siendo reelecta, o bien esa persona o personas que están vinculadas de manera cercana, ya sea por afinidad o por consanguinidad de esa persona. Y esa persona es el presidente de la República. Pero eso prácticamente se ha roto con lo que ha ocurrido el 1 de mayo de 2021. Yo comparto lo que ha planteado Celia en cuanto a que nos preocupa y nos ocupa pensar por qué ese aceleramiento en la obtención del poder total. Hay que decir y reconocer también que el presidente Bukele llegó en junio de 2019 al poder, antes las elecciones que se realizaron para elegirlo, con una legitimidad bastante aceptada, reflejada en el número de votos que alcanzó en primera vuelta. Y por lo tanto no tenía, creo yo, más que esperar los tiempos que la Constitución determina para desarrollar de manera democrática su gobierno. Y también
debió haber esperado a que se dieran las elecciones, y ya que las elecciones se dieron en los términos que le favorecieron, empezar con los procesos tal cual lo establece la Constitución. Aquí ya me quiero adentrar un poco a lo que usted me preguntaba, Milagro, en cuanto a lo que se ha roto legalmente acá en el país. En primer lugar, el principio de legalidad. El principio de legalidad es que los funcionarios, consta y constituyen que los funcionarios deben ceñirse en lo que establece la Constitución de la República. Es decir, la Constitución de la República establece el lindero en donde todo funcionario, independientemente de que sea el presidente de la República, debe actuar. Si se sale de ese marco que es la Constitución de la República, ya podemos estar planteando que está actuando de manera arbitraria o discrecional, y que es justamente lo que ha pasado. Y puntualmente, con el hecho que nos sorprendió a todos en la primera sesión plenaria, tiene que ver con que se transgredió lo que establece el artículo 236 de la Constitución de la República, porque hay que recordar que la primera pieza de correspondencia que somete la vicepresidenta de la Asamblea recientemente elegida con dispensa de trámite es justamente la remoción de los magistrados, tanto propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Ahí, de manera inmediata, nosotros entendemos que se rompe el principio de legalidad. Se rompe también lo que establece el artículo 236 en cuanto a que en menos de 2 horas fueron removidos de los cargos y también sustituidos por las personas que la Asamblea Legislativa nombró. Y no me voy a detener a leer el artículo 236, pero lo que toca en un apartado es que todo funcionario, en este caso los magistradas de la Sala Constitucional, debieron haber sido escuchados. Primero notificados, después escuchados y vencidos en juicio. Y también hay otro artículo de la misma Constitución, solo que en este caso el 186, que dice que obviamente los magistrados, las magistradas de la Sala Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia pueden ser destituidos por la Asamblea Legislativa, pero por causas específicas previamente establecidas por ley. Y esto no se ha cumplido porque no existen las causas específicas en ley por las cuales ellos pueden y fueron destituidos. Obviamente la argumentación de las personas que han impulsado este proceso lo siguen argumentando de que está contenido en esa iniciativa de ley, que ahora ya es ley de la República, y que son 29 páginas en donde están contenidas un sinnúmero de señalamientos en contra de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Entonces se da una discusión, y eso es lo que está ahora en el ambiente del país, de quién tiene la razón de manera jurídica. Pero hay que recordar también que entre el momento en que la Asamblea Legislativa aprueba el decreto legislativo de destitución, la Sala Constitucional emite una sentencia de oficio en donde invalida ese decreto legislativo recién aprobado de su destitución, pero la Asamblea no lo atiende. Y de manera inmediata procede al nombramiento de los magistrados. Estas personas que han asumido esos cargos están en ilegalidad. ¿Por qué? Porque la Sala Constitucional suspende el efecto legal que supuestamente pudo haber provocado ese decreto legislativo recién aprobado. Y en esa línea se ha ido también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a su juicio da vigencia a esa sentencia que invalidó el decreto legislativo de destitución de los magistrados. Sin embargo, ha habido un avance de parte de los magistrados nombrados y hace 3 días ellos emitieron una sentencia en donde declaran inconstitucional la sentencia
de la Sala Constitucional que invalidó la destitución de ellos. Pero a nuestro juicio, esa sentencia de inconstitucionalidad que resolvió la sala, la composición de la sala de estos magistrados nombrados por la Asamblea Legislativa es nula, porque el nombramiento de ellos está invalidado. Ese es el análisis o parte del análisis jurídico, Milagro. Pero también debo decir de que, y por eso me refería que también hay que hacer el análisis político, porque mientras estamos en la discusión jurídica de si quién tiene la razón constitucional y nos debatimos entre quienes creemos que debe de prevalecer el Estado democrático, constitucional y social de derecho, hay una fuerte narrativa construida desde el oficialismo con una cantidad de recursos que nosotros no podemos equiparar, y hay muchas personas que están creyendo esa argumentación. Debo invitar también a los amigos y amigas que nos ven y escuchan que se tomen el trabajo de buscar unos videos en internet en donde el mismo asesor jurídico, el señor Javier Argueta, que estuvo en la reunión del lunes con los miembros del cuerpo diplomático, él cuando era asesor jurídico de Fusales, justamente argumentaba lo que nosotros de este lado estamos argumentando. Pero ahora, al estar al frente y acompañando las decisiones del órgano ejecutivo, está contrariándose él mismo. Es sumamente curioso que la misma persona está teniendo argumentaciones que son chocantes entre sí. Y le sucede también al presidente de la República. Él mismo, ahí están las pruebas, las evidencias en distintos videos, en donde mantenía un discurso, allá por 2018, que atacaba a quienes buscaban lacerar, socavar el trabajo de la Sala Constitucional de ese momento. Pues lo que a nosotros nos preocupa es que ciertamente hay una sentencia de inconstitucionalidad que la Sala Constitucional desarrolló con toda eficacia jurídica, a juicio de OFEPAD está vigente, y nosotros creemos que si el Estado de Derecho estuviera funcionando, esto fuera de obligatorio cumplimiento y no estuviéramos en esta problemática. Ahora bien, estamos en un contexto de alteración del orden constitucional, lo que ha generado un riesgoso limbo jurídico, totalmente inconveniente para el país, y resulta como una receta perfecta para el desastre institucional del Estado. Definitivamente estamos en un contexto de alteración del orden jurídico y poco a poco, en la práctica, se está desarticulando de manera acelerada todo el sistema interno de protección de los derechos fundamentales. Y todavía no hemos visto acciones que pronto se verán en donde los ciudadanos de a pie van a tener serios problemas en cuanto a la poca garantía de sus derechos humanos, de sus derechos fundamentales, abusos de autoridad, y no vamos a tener la forma de proteger, no vamos a tener las instituciones que puedan intervenir y que puedan controlar esos abusos de poderes discrecionales, arbitrarios, de cualquier funcionario público, pero sobre todo de los agentes de autoridad, ya sea miembros de la Policía Nacional Civil, miembros del Ejército, en donde podría derivarse en una crisis social. Pues en ese estado de cosas, cualquier persona se vuelve vulnerable frente a esas actuaciones estatales. Efectivamente, luego de escuchar que estas acciones sucederán, ¿verdad? Explicándole un poco al salvadoreño qué derechos constitucionales se han perdido hasta el momento, como usted lo menciona, ¿verdad? ¿Qué derechos hemos perdido las y los salvadoreños con esta acción? Bueno, mire, hay núcleos de derechos, Milagro, núcleos de derechos fundamentales. Las expresiones que Celia mencionaba,
que ayer dijo el presidente de la República en cuanto a referirse a que aquí están los enemigos internos. Se está refiriendo a las personas y a las organizaciones que quizás le resultamos incómodos y que, por ejemplo, también en la reunión con el cuerpo diplomático mencionó. Y él se da la tarea de mencionar con nombre y apellido instituciones o personas. Y ya se están dando persecuciones acá en el país de personas. Entonces estamos hablando de la pérdida de ese núcleo de derechos fundamentales y posiblemente la persecución pueda ir más allá. Pero ¿de qué derechos estamos hablando en los derechos cuando hablamos de núcleo? Aquí hay una libertad de expresión que creo yo es el resultado, uno de los resultados de la firma de los acuerdos de paz, el proceso que empezamos para democratizar el país. Aquí las personas aún todavía podemos expresar libremente nuestro pensamiento, pero ya hay personas que están siendo perseguidas por expresar libremente sus pensamientos. Y dentro de la libertad de expresión está la libertad de prensa, que le es propia a los periodistas. Y aquí ya tenemos una serie de casos registrados y aquí creo que será en cuanto a este tema, efectivamente, va a entrar, pero también está el derecho a reunión. Aquí ya hay temor de reunirnos entre las personas que trabajamos en materia de derechos humanos, porque se nos podría perseguir por eso. Y también la restricción al libre tránsito, porque hay cierto temor en el ambiente de que el Estado está vigilando y que podría incluso atacar o limitar esos derechos de las personas. Y también hay formas sutiles para hacerlo, no necesariamente de la forma en que se hizo durante el conflicto armado. Ya hay casos en donde personas, yo uso esta figura como parapolíticos, es decir, personas simpatizantes del gobierno que no tienen una vinculación orgánica al gobierno, sino que son personas civiles que posiblemente están siendo alentadas e incluso posiblemente financiadas por algún sector y actúan en línea con los mismos intereses del gobierno. Y el gobierno acá, ni sus funcionarios se ensucian y no parecen que ellos son los autores intelectuales. Hemos visto casos como el del señor Silva, el que está privado de libertad, en donde atacaba a medio mundo. Y así vemos que nosotros, como FESPAD, igual los defensores y defensoras que estamos en este grupo participando, escribimos algo en las redes sociales y de manera inmediata un ataque. Pero cada vez se va agravando más la cosa, porque hoy ya se están presentando denuncias ante la Fiscalía General de la República. Wilson Sandoval, un miembro de ALAC Funde, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por una expresión que a nuestro juicio era ambigua, pero en ningún momento era amenaza. Pero aquí si revisamos a otras personas, sí, claramente han amenazado a otras personas. Y ahí tenemos el caso, creo que Berta lo va a tocar porque ella justamente está siendo víctima por la labor valiente que tuvo de denunciar a una persona que justamente estaba incumpliendo, infringiendo lo que establece la ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres. Entonces tenemos esa persecución y que esperamos que no se vaya a profundizar acá en el país. Bueno, gracias, licenciado, por hacernos este análisis muy completo y bastante explicado a toda la comunidad de salvadoreños que están acá radicados. Desde Los Ángeles yo regreso a Panamá, efectivamente con Milagro Vallecillos. Muchísimas gracias a la colega Milagro Orellana, y precisamente lo que nos hablaba el licenciado Saúl Baños del FESPAD es al siguiente bloque al que pasamos con nuestro colega Denis Aguillón desde Madrid, España. Nos acompaña también la licenciada Berta de León. Denis tiene una pregunta muy interesante porque el caso de ella podría ser un símbolo importante que se registró precisamente esta semana. Adelante, Denis, hasta Madrid, España.
Muchas gracias, Milagro. Sí, nos acompaña pues en esta tarde la licenciada Berta de León, quien pues es una figura muy importante y en los últimos meses pues ha sido atacada por parte del gobierno por sus posturas. Licenciada, preguntarle, luego de bueno, primero, para la destitución de los 5 magistrados propietarios y suplentes, los votos o los diputados se ampararon bajo el artículo 186 de la Constitución. Bajo su punto de vista y lectura correcta de este artículo, ¿cuál es su valoración? Bueno, buenas tardes a todos los que nos están viendo. Definitivamente creo que es importante que también aterricemos en palabras sencillas, entendibles a todas las personas, no precisamente a abogados y abogadas, ¿verdad? Porque es un tema que nos afecta y en algún momento va a tocar nuestras vidas, las de nuestros familiares, amigos, etcétera. Entonces, mire, traten de argumentarlo como quieran. Lo que ha pasado el día 1 de mayo en El Salvador es un quiebre en la institucionalidad democrática y es un golpe de Estado. Ya no fue necesario usar los militares y hacerlo de forma armada, y eso Nayib Bukele se llena la boca diciendo que nunca ha usado a los militares, pero acordémonos que existen procedimientos constitucionales y el límite al poder de cualquiera de los funcionarios, ya sea de la Asamblea Legislativa, del Poder Ejecutivo o Judicial, lo establece la Constitución, y eso lo dice el mismo 235, que yo sí les invitaría a todos los salvadoreños que están pendientes, los invito a leer la Constitución para que puedan clarificar, ¿verdad?, conceptos. El 235 dice específicamente que la primera obligación de un funcionario público es cumplir la Constitución, los procedimientos que éste establece. Y me remito por la pregunta que usted me hace al 236. Es claro, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia entran en el grupo de funcionarios que tienen una protección reforzada por la Constitución. Y esto es el fuero, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que para removerlos se necesita realizar procedimientos especiales. No son como yo, por ejemplo, una abogada en el libre ejercicio de la profesión, me denuncian por un delito, inmediatamente la fiscalía entra, si es posible al siguiente día se lo lleva detenido a uno. No, a los magistrados de la Corte no los pueden quitar de esa forma expresa en la que lo hicieron, ¿verdad? Es claramente la necesidad del presidente y del grupo de crimen organizado que está detrás de todo eso, como bien lo decía Celia Medrano, los que están gestando todo esto, están quitándole defensas al Estado para no ser sujeto de ningún tipo de control, ¿verdad? No quieren ningún control constitucional. Acordémonos que la Sala Constitucional y el presidente de la Sala Constitucional es el presidente del órgano judicial. Es decir, han cortado la cabeza del órgano judicial, uno de los 3 poderes en los que también radica la democracia. Me remito también al artículo 85 de la Constitución. ¿Qué es lo que dice el 85? ¿Cuál es la forma de gobierno de El Salvador? Republicano, democrático y representativo. Incluso este artículo habla, lo que bien decía Saúl Baños, de evitar la concentración de poder en un solo partido, en una sola persona. Lo que ha pasado claramente es Bukele y su élite han tomado el control total de la institucionalidad. Han ido a dejar indefensa el Tribunal Constitucional, que es el llamado a proteger los derechos fundamentales de nosotros: libertad de expresión, derecho de defensa, audiencia, libertad de tránsito, estabilidad laboral,
¿verdad? Todos los derechos consagrados en la Constitución, ahora no hay un juez imparcial y una separación de poderes que nos garantice esto. No hay en el país hoy por hoy garantías judiciales. Eso es una dictadura. Prácticamente estamos a merced de Bukele y su grupo, ¿verdad? Porque no hay un órgano independiente. Los 5 personas que han impuesto y que no constituyen autoridad porque no han cumplido los requisitos constitucionales, sino que simplemente le llamaron, la gente no se pregunta de dónde aparecieron estas personas, ¿verdad? ¿Quién los recomendó? ¿Por qué llegaron en la noche? ¿Verdad? ¿Quién les llamó para que llegaran y estuvieran de acuerdo en tomar la sala de lo constitucional, en pasar por encima de la carrera judicial de los otros colegas que no habían terminado su periodo, ¿verdad? Todas las causales que los diputados alegan para la destitución de los magistrados, bueno, unos dicen que es destitución, otros dicen que es sustitución. No hay delito atribuido. No se ha seguido el procedimiento establecido en el 236 de la Constitución, no se les quitó el fuero, no se les dio derecho de defensa, de audiencia para que dijeran, ajá, ¿de qué me acusan? ¿Verdad? Simplemente dijeron, no estamos de acuerdo con las resoluciones, nos dejaron desprotegidos en la pandemia de manera general, estuvieron obstaculizando los decretos ejecutivos emanados del gobierno, del presidente, y por eso lo separamos del cargo. Eso es una abierta violación a la independencia judicial y a las garantías judiciales de todos y al Estado de Derecho, como bien decía Saúl Baños. El principio de legalidad y todo lo que establece la Constitución simplemente se ha roto. Estas autoridades son usurpadoras. Eso hay que dejarlo muy claro. ¿Por qué? Porque no se siguió el procedimiento constitucionalmente establecido para la separación de los magistrados, titulares y suplentes. Lo mismo pasa con la fiscalía. El periodo del fiscal Raúl Melara llegaba hasta diciembre. Sin haberle seguido el procedimiento, yo no vi que lo llamaran y que Raúl Melara tuviera la posibilidad de defenderse de los señalamientos, ¿verdad? Porque ese es el proceso legalmente configurado. Esa es la garantía del debido proceso. Entonces, realmente reconocer la investidura del fiscal general Rodolfo Delgado y los 5 magistrados, los 5 personas usurpadoras que están hoy por hoy en la sala constitucional es abiertamente un error, ¿verdad? Yo creo que tenemos que seguir señalando esto que estamos viviendo. Acordémonos que sin institucionalidad no hay derechos. Realmente, en mi caso, por ejemplo, yo quiero ser bien enfática. Al día de hoy tengo 4 investigaciones penales activas en la Fiscalía General de la República, casos que han sido abiertos por personas allegadas a Bukele, un caso que ha sido puesto con bombo y platillo ante los medios por Walter Araujo, ¿verdad? Que me ponen a mí en una posición muy comprometida y que obedece obviamente a una persecución política, y lo digo así con toda claridad, ¿verdad? Entonces, soy una voz muy incómoda, prácticamente desde que el gobierno de Bukele comenzó, ¿verdad? Me están atacando y denigrando con el aparato de comunicación paralela, estos bots o troles que son financiados por los Bukele, ¿verdad? Y que están permanentemente atacando, denigrando, humillando, intimidando a todo aquel que consideran opositor. Entonces, como bien decía también Saúl, es un aparato estatal que está contra lo que consideran opositores
y es muy difícil hacerle frente porque obviamente hay un gran desbalance de poder, ¿verdad? Es como tener todo el aparato del Estado en contra solo por denunciar lo que está pasando. Aún así, la elección mía y bueno, de los colegas que nos acompañan en este espacio es resistir, ¿verdad? Es mantenernos lo que es constitucional, lo que no es, señalarlo, denunciarlo y pedir la acción de organismos internacionales. Yo creo que ya no es tiempo de pronunciamientos, es tiempo de aplicar procedimientos y sanciones, porque el gobierno de Bukele no es democrático. Ha acabado con la frágil democracia que teníamos. Ha amedrentado a los magistrados para que presentaran las renuncias. Esas renuncias no son espontáneas. Entonces, si alguien ha cometido delito aquí en el país, es Bukele y toda la gente que lo está respaldando. El fiscal Rodolfo, el usurpador en la fiscalía, Rodolfo Delgado, Elsie Dueñas, las otras personas, todas estas personas son las que, si hay alguien que ha cometido delitos, son ellos, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que leamos la Constitución, que veamos los procedimientos, ¿verdad? Y que nos demos cuenta de que estamos entrando en un túnel bien oscuro, vienen tiempos oscuros para todo el que le dice que no a Bukele y a su club de amigos que han tomado control del gobierno y que no están dispuestos a rendir cuentas, porque eso es otro tema. La principal función del fiscal general de la República es, obviamente, velar por la legalidad de los procedimientos, ejercer la acción penal en casos de delitos. Ya controlaron, por ejemplo, toda la información que obtuvieron en los allanamientos en el Ministerio de Salud. Acordémonos todas estas irregularidades que se han señalado, estos actos de corrupción en la pandemia. Entonces, es un doble interés de Bukele de controlar la Sala Constitucional y la Fiscalía. Primero, digamos, sustraerse del control. Él no quiere controles de nada ni de nadie, ¿verdad? Contrario a lo que establece la Constitución. Y segundo, detener cualquier tipo de investigación de corrupción que vaya a vincular a su funcionario. El ministro de Salud, ¿verdad? Entonces, yo sí considero que es muy grave y creo que la diáspora salvadoreña en todos los países tiene que verlo, denunciarlo y apoyarnos en esta lucha porque realmente estamos en un grave riesgo. Resistir no es fácil. Hay momentos de miedo, yo lo experimento, sin embargo estoy convencida que es el momento justamente de defender los principios en los que creemos y mantenernos señalando lo que consideramos que está violando pues la frágil democracia. Realmente es cierto que había reparto de cuotas partidarias en las instituciones, la Fiscalía, la Procuraduría, la misma sala, eso lo sabemos y lo reconocemos y oportunamente lo hemos denunciado, pero de pasar de un reparto de cuotas partidarias entre el Frente, Arena, PCN, PDC, al control total por parte de Nuevas Ideas y Gana, no es una solución, es un retroceso y es un hundimiento como país. Perfecto, licenciada León. Mi segunda pregunta iba respecto a lo que usted comentaba anteriormente sobre lo que ha sonado mucho sobre la demanda que usted le interpuso al señor Araujo. Y quiero volver a preguntárselo. ¿Esto podría leerse como una venganza o una persecución política que va a comenzar en el país o ha comenzado desde el gobierno de Bukele? Sin lugar hay una persecución política. En primer lugar, ¿quién me acusa y de qué me acusa? Walter Araujo está señalado desde el año pasado como un agresor. Tiene medidas cautelares en el proceso por expresiones de violencia, que aunque él ahora lo niega, todas las personas, la comunidad de Twitter en El Salvador sabe que yo era objeto
de agresiones, de difamación, de denigración, de humillación diaria, ¿verdad? En el día y en la noche él estaba denigrándome, incluso llamando a sus seguidores, que son más de 200,000 seguidores, a que me insultaran, a que me denigraran. Entonces, ese proceso está activo y yo tengo calidad de víctima. Entonces, me ha denunciado en un absurdo jurídico porque dice que yo hablo del caso, que yo estoy violentando la reserva que tiene el caso donde yo soy víctima y que él está perjudicado por eso. Eso es un absurdo jurídico, pero ahí vamos al siguiente análisis. Eso no es una discusión jurídica, porque él perfectamente sabe de que yo no tengo garantías judiciales. Él sabe que Bukele tiene el control de la fiscalía y así como el ex fiscal Raúl Melara dijo que Bukele le llamó para pedirle que no procesara a Araujo, así sabe de que ahora tienen el control y en cualquier momento pueden revertir lo que hay. Entonces, yo estoy en alto riesgo, ¿verdad? Y lo asumo. Sin embargo, pues no soy de las personas que salen corriendo, ¿verdad? Ni que afronto, eso es lo que me toca, ¿verdad? Hay un riesgo de que puedan criminalizarme, de que puedan encarcelarme. Ellos tienen el control y yo no tengo garantías. Entonces, de eso se trata la persecución política. Entonces, a mí lo único que me toca es hablar. ¿Quiénes son los que me denuncian y me han abierto 4 casos penales en la fiscalía? Los abogados de Enrique Raiz, que también están cercanos a Bukele, ¿verdad? El abogado de Walter Araujo, ¿verdad? Los abogados cercanos al diario La Página, que es un medio que está controlado por el gobierno. Entonces, es claro en ver, están haciendo toda una estrategia para acorralarme, usando la aparente institucionalidad para llevarme y encarcelarme, porque bueno, uno no abre un caso penal por gusto, ¿verdad? Abrir un caso penal implica una acción directa y una intención de un resultado. Entonces, eso es lo que se cierne sobre mí, ¿verdad? Y obviamente sobre mi familia, mis hijos, soy mamá también, tengo 2 hijos menores de edad. Entonces, esa es la situación que estamos atravesando aquí en el país, ¿verdad? Entonces, y pues si hay o no institucionalidad, yo les puedo decir, no hay, yo no tengo garantía. Entonces, creo que está claro para dónde vamos y creo yo, estoy convencida que no soy la única, ¿verdad? Se está gestando una persecución política a través de la Fiscalía General de la República para quien Bukele considere su enemigo, para quien Bukele y su grupo, ¿verdad? Ahí está Javier Simán, por ejemplo. Ahí está Carlotada del Faro, ¿verdad? Ahí están todas aquellas voces que están diciendo, no, lo que está pasando no es correcto, no es constitucional. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Y bueno, solo queda denunciarlo y pedirles que ustedes como diáspora se muevan a la acción en apoyo de nosotros, en respaldo de la Constitución y que también pidan, ¿verdad? Yo creo que universidades fuera del país, la academia tiene mucho que hacer y que decir en este momento y los organismos internacionales de protección de derechos humanos también. Muchísimas gracias. Era la abogada Berta de León desde San Salvador. Agradecemos a nuestro colega Denis Aguillón. Denis, para ti ya es medianoche. Nos hemos extendido un poquito. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. De verdad eso necesitamos en la gran diáspora salvadoreña. Y entiéndase, somos 3.5 millones de salvadoreños en el exterior. No solo tenemos gente en Estados Unidos, la tenemos en los 5 continentes. Nuestros periodistas salvadoreños en los 5 continentes son símbolo precisamente de nuestra comunidad en todas partes del mundo, como me decían algunos colegas de otras nacionalidades. Y precisamente vamos a pasar ahora a nuestros colegas. Angélica
Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, y nuestro colega Serafín Valencia, que nos acompañan. Para nuestra audiencia en otros países, que tenemos audiencia de todas las nacionalidades realmente, Serafín Valencia, relator de la libertad de expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES. Aprovecho esta oportunidad para enviar un mensaje de solidaridad a nuestros colegas periodistas de APES. Angélica, te abrazamos como nuestra colega que eres, y te damos la palabra en este momento. Nos decía un colega de mucha trayectoria que ha trabajado para agencias internacionales y también fue un corresponsal importante para un medio de mucho valor en el mundo a nivel editorial, y que fue corresponsal en la época de la guerra en El Salvador. Me decía aquí en Ciudad de Panamá: Milagro, el problema de la persecución o del hostigamiento a la prensa es que primero comienza con la prensa, que somos quienes tenemos los micrófonos, podemos hablar, podemos difundir lo que está pasando. ¿Qué va a suceder cuando llega a la población? No todo el mundo tiene el acceso a las redes sociales y hacer valer su voz o impactar a la audiencia, dando a conocer su caso. Hablemos un poco sobre lo que está pasando con la prensa en El Salvador. Nos preocupa esa situación. Ustedes tienen datos importantes. La APES ha establecido una instancia de monitoreo que nos está constantemente informando de lo que está sucediendo. ¿Qué está pasando para nuestra audiencia a nivel internacional con la prensa en El Salvador? Angélica, te doy la palabra primero a ti, luego a nuestro colega Serafín Valencia. Adelante. Bueno, en primer lugar, buenas noches o buenos días a quienes nos están escuchando en cada una de las diferentes partes del mundo. Muchas gracias a las y los colegas de la diáspora por este espacio para hacer un breve análisis de cuál es la situación que está pasando en El Salvador. Justamente ya lo decían muy bien tanto Celia, Saúl y Berta. El Salvador ha retrocedido en materia de democracia. El 1 de mayo nos levantamos con un 1 de mayo del 2021, aún en una democracia muy débil, pero nos acostamos con un 1 de mayo que tal pareciera que retrocedimos 30 años, por ejemplo, y eso nos va a pasar factura tanto a nuestra generación y las que vienen con lo que está sucediendo. No tenemos ahora contrapesos en el sistema democrático. Tenemos una asamblea legislativa que se ha convertido en un brazo de un órgano ejecutivo que se ha caracterizado mucho por la opacidad. Ya la Asociación de Periodistas lo venía señalando desde el inicio del mandato de Nayib Bukele, esa negación o esa negativa de querer rendir cuentas como entidad estatal o como jefe de Estado ante la prensa, sobre todo ante la prensa crítica, ante la prensa independiente. Al menos durante los primeros 4 meses de este año, nosotros sí hemos visto mucha preocupación en cuanto al aumento acelerado de vulneraciones al ejercicio periodístico. La APES cuenta desde el año 2018 con un centro de monitoreo de agresiones a periodistas. Por aquella época, o sea, hace un poco más de 3 años, en 2018, registrábamos por año alrededor de 65 vulneraciones a la prensa. Para este 2021, apenas en los primeros 4 meses del año, ya llevamos 113 casos a la prensa. En los primeros 4 meses del año. No sabemos cómo vamos a terminar este 2021. Ya Serafín luego les podrá comentar en detalles todas esas vulneraciones que hemos ido registrando. ¿Dónde se centran la mayoría? En primer lugar, toda esa negación de acceso a la información, de abuso de poder por parte de los funcionarios públicos, sobre todo durante la pandemia, que lo siguen haciendo, manteniendo esta práctica de no querer dar declaraciones. Se ha creado mucho esta figura de tener medios oficialistas que lo han utilizado bastante, sobre todo durante la coyuntura electoral. Aquí se crearon o se utilizaron los medios gubernamentales como instrumento de propaganda política. No tenemos medios públicos en El Salvador. Se desbarató a los medios tradicionales justamente para poder debilitar y mantener una narrativa única, que eso es una realidad que nos ha pasado en nuestro país.
y se ha inyectado mucho con el tema de la publicidad gubernamental masiva en diferentes plataformas, tanto en televisión, en algunos espacios de prensa escrita y sobre todo por medio de las redes sociales digitales. La prensa crítica ha tenido un escenario bastante adverso, sobre todo quienes hoy por hoy están haciendo periodismo de investigación a profundidad. Hemos tenido casos, por ejemplo, de los colegas del periódico digital El Faro, quienes han sido víctimas de abusos de auditorías por parte del Ministerio de Hacienda. Ellos hace un par de semanas declaraban en un editorial que probablemente los quieran acusar de un delito de evasión de impuestos, algo que ellos señalan que no es cierto. Justificaban ahí cuáles son los argumentos que se están, entre comillas, inventando el Ministerio de Hacienda para querer acusarlos. Hay que recordar que también a inicios de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante ese escenario tan complejo, le colocó medidas cautelares a los 34 periodistas que están en este medio de comunicación y que a la fecha, al menos la información que manejamos de CEAPES, no hay información relevante de qué tanto se han cumplido con las medidas cautelares, que vemos que muy difícilmente se pueden cumplir en el actual escenario, donde tenemos una sala de lo constitucional impuesta y un fiscal general de la República que no responde a los intereses de la ciudadanía. Para la prensa es bastante crítico el escenario, no se descarta la persecución hacia las y los periodistas, sobre todo con un intento de querer silenciarnos. Eso es un escenario muy complejo. Nosotros como asociación estamos canalizando ya los mecanismos de apoyo con organismos internacionales de protección a periodistas justamente para poder atender de forma oportuna a aquellos colegas que en algún momento pues requieran algún tipo de asistencia, no solo legal, sino incluso de que tengan que salir del país. Alguien podría decir, a lo mejor están exagerando, pero lo cierto es que es un escenario bastante complejo. Ya Berta comentaba, por ejemplo, cómo un personaje de la política impresentable, el señor Huarte de Araujo, había sido denunciado previamente por Berta de León por expresiones de violencia hacia la mujer, y ahora tal pareciera que el victimario es una víctima. Pues ese mismo escenario podemos pasar las y los periodistas que en nuestro derecho de cuestionar, de investigar, se nos pueda querer incluso señalar de que algunas investigaciones que se estén divulgando, a lo mejor la información que ahí se esté dando a conocer, pues no deba, ¿verdad? Porque sobre todo cuando sea información que genere sensibilidad y pueda afectar a este gobierno. Entonces, es un escenario bastante adverso. En materia de acceso a la información, lamentamos mucho cómo en el caso del Instituto de Acceso a la Información Pública, que fue un instituto que se creó gracias a los esfuerzos de sociedad civil, aquí hay instituciones como FESPAD que impulsaron mucho ese trabajo, la misma Asociación de Periodistas, entre otras. Es muy lamentable cómo hoy por hoy la mayoría de los comisionados también responden más a un interés de un gobierno opaco. Una de sus comisionadas incluso fue separada de su cargo justamente por denunciar estas actuaciones, y no tenemos una entidad que se dedique también a garantizar la fiscalización. Se vienen tiempos muy oscuros para la prensa salvadoreña. Esto ya lo veníamos advirtiendo. Lo que sucedió el 1 de mayo únicamente fue algo que se aceleró demasiado rápido. Nosotros y nosotras sabíamos que tarde o temprano iba a pasar. Al tener una mayoría parlamentaria, iban a quitar magistrados de la sala, iban a quitar fiscal. No descartamos que en los próximos días quiten procurador de derechos humanos y de otras instituciones. ¿Por qué? Porque a este gobierno le interesa tener el poder absoluto, porque quiere mantenerse lo más que puede en el tiempo, porque tal pareciera que es el tema de la corrupción que tienen tan grande que no les alcanzaría 5 años para tapar todo lo que están haciendo. Entonces, uno de los pocos espacios donde se puede denunciar esto es con la prensa crítica, con la prensa independiente. No va a ser un trabajo fácil, y acá sí me parece que es muy importante y muy loable el generar y fomentar la unidad gremial. Son en momentos como estos donde la prensa, independientemente del medio en el que trabajemos, de las diferentes opiniones que podamos tener incluso a nivel ideológicas, nos unamos, porque se supone que las y los periodistas trabajamos por 2 motivos, ¿no? Uno, por el bien común, y 2, justamente para informar y educar a la ciudadanía y generar conciencia crítica. Y hoy por hoy, justo a esos principios éticos es a lo que nos debemos pegar y trabajar. Entonces yo también quiero aprovechar a hacer un llamado a eso a nuestros colegas, a trabajar también con sentido crítico, y también quiero hacer un llamado a quienes nos están sintonizando. De repente cuando nos escuchan en estas críticas al gobierno, a veces nos dicen,
pero ¿por qué cuestionan tanto a este gobierno? O sea, que ustedes querían a los gobiernos anteriores o cómo era la cosa, ¿no? Yo les digo, no. O sea, muchos y muchas de acá cuestionamos también las prácticas de los gobiernos anteriores. Que estemos cuestionando a este gobierno no significa que estemos de acuerdo con toda la corrupción que se ocurrió durante los gobiernos de Arena, durante los gobiernos del FMLN. Ahí me dicen, ¿qué estabas haciendo hace 20 años? También hay que tener cuidado con ese tipo de narrativas. Al menos mi generación hace 20 años apenas era ni siquiera un adolescente, ¿no? Entonces cada quien asume el papel que le corresponde, el sentido crítico, y a quienes creen incluso en este gobierno yo les invito a que nos quitemos los fanatismos, veamos con conciencia crítica lo que está sucediendo. No celebremos el tema de estas acciones tan antidemocráticas. Es cierto que gobiernos anteriores no fueron transparentes, acá se ha abusado de la institucionalidad, eso es muy cierto, pero no por eso debe ser motivo para justificar la vulneración del Estado. Eso no lo podemos permitir. Y eso es lo que este gobierno, sobre todo Nayib Bukele, está creando en esa narrativa, y es donde nosotros y nosotras como prensa también debemos saber explicarle a la gente por qué es malo, porque eso nos hace daño como sociedad. Una cultura de odio, créanme, no nos va a ayudar en nada. Ya lo hemos visto cómo se ha generado incertidumbre en países como Honduras, como Nicaragua, como Venezuela. Me parece que aunque hemos retrocedido mucho, todavía al menos estamos a tiempo de evitar que hayan daños mucho más grandes de lo que enfrentamos justo hoy, hace una semana. Exactamente, Angélica, quiero responderte a eso. Me parece muy oportuno lo que acabas de comentar. Es cierto, tu generación hace 20 años, pues obviamente no estaba ejerciendo el periodismo, pero yo quiero recordarle a nuestra audiencia algo, porque yo sí ya era periodista hace 20 años. Y es importante decirle esto a nuestra audiencia de salvadoreños en los 5 continentes y a nuestros salvadoreños en El Salvador. Los periodistas no amamos ni odiamos a nadie. El ejercicio periodístico correcto debe llevarnos a abrazarnos de nuestro principio básico, que es la verdad. Es decir, contrario a nuestra carrera como periodistas, pues ahí están los publicistas que siempre hablan de todo lo positivo que hay alrededor. Nosotros, nuestra función es decirle a la ciudadanía lo que es correcto, lo que no es correcto, o por lo menos llevarlos en práctica, como estamos haciendo en este momento, explicando por qué el irrespeto a la institucionalidad democrática del país redundará en aspectos completamente contraproducentes y negativos que han llevado a otros países en América Latina al escenario que vemos ahora. Si no, saludemos a Nicaragua y a Venezuela, a mis colegas de Nicaragua y de Venezuela, que precisamente no están en su país en este momento, que están exiliados por las razones que todos sabemos. También los saludo a esta hora. Y decirles lo siguiente, recordando con ese comentario que tú acabas de hacer, me acabas de recordar un incidente interesante. El pasado 28 de febrero, cuando el presidente Bukele le respondió a una periodista de la manera en la que todos recordamos en aquella conferencia de prensa antes de que se cerraran las votaciones, yo recordé al expresidente fallecido, Armando Calderón Sol, cuando me dijo una vez en el aeropuerto de Comalapa, me dijo, usted es una periodista desinformada. Se refería a un expediente de Naciones Unidas al que yo le estaba, en ese momento estaba haciendo algunos señalamientos, que hacía un informe de Naciones Unidas sobre su administración. Y eso mismo ha pasado, cuestionamientos también a los gobiernos de izquierda, es decir, aquí el periodista, como me decía un reconocido periodista norteamericano, a quien respeto muchísimo, y también colegas de todas partes, el verdadero periodista no es amigo de nadie, señores. El verdadero periodista se debe a sus principios. Y fíjate, eso no significa no tener respeto. Yo me acuerdo que cuando concluyó la administración del presidente Calderón Sol, nos despedimos respetuosamente en la última conferencia de prensa. Y me encantó una frase que él dijo, y fue, hubo respeto, pero jamás hubo ese trato de amistad. Los periodistas estamos aquí precisamente para cumplir con nuestro deber. ¿Y cuál es ese deber? Es mostrar a nuestra audiencia los hechos tal cual y como son, permitirles que tengan el criterio, que desarrollen ese criterio para poder establecer lo que es correcto y lo que no.
Y que quede muy claro en este foro internacional que hemos montado en Voz de la Diáspora esta tarde con todos nuestros panelistas, tanto se ha criticado a la izquierda, a la derecha, como se está haciendo en este momento. Ese es el papel de los periodistas. Y nos enorgullece en este momento en Voz de la Diáspora, por ejemplo, que ninguno de nuestros actuales corresponsales jamás se ha sentado a tomarse un café ni un vaso de agua con ningún político. Y eso hay que dejarlo claro. Y estamos haciendo este foro precisamente para llevar a esta audiencia de nuestros salvadoreños en el exterior todos estos detalles de manera didáctica realmente, para que conozcamos el porqué, como nos dijo una Berta de León, como nos ha dicho un Saúl Baños, como nos dijo una Celia Medrano. Vamos a la Constitución, leamos, eduquémonos, no necesitamos intérpretes para comprender la realidad. Nosotros mismos podemos ir. Así es que ese es el llamado a nuestra ciudadanía en El Salvador y en el exterior, pero también a nuestros colegas periodistas. Y yo tu expresión de hace unos minutos, Angélica, un llamado a nuestro gremio. Estamos aquí para cumplir una función. Creo que el que ha decidido convertir su profesión en otra cosa, hay otras ramas, ¿no? Ahí está la publicidad y el mercadeo y otras ramas afines, ¿no? Pero sí queremos ejercer una profesión y queremos ejercer un ejercicio responsable de nuestro rol como periodistas. Entonces ya todos sabemos lo que aprendimos en la universidad. Es que muchísimas gracias por eso, por recordarme ese incidente, del cual me siento muy contenta, porque un periodista no es incómodo o cómodo. Un periodista siempre debe ser incómodo. Vamos con Serafín Valencia hasta San Salvador. Adelante, colega. Bueno, buenas noches. Un saludo a todos y todas en los 5 continentes. Noches para algunos, días para otros, ¿verdad? Realmente la situación que estamos viviendo aquí en el país es complicada, como ya lo dijeron mis antecesores. Yo quiero centrarme en algunos elementos puntuales de datos sobre, digamos, que nos ejemplifican un poco cómo está la situación en el país en términos de libertad de expresión y de prensa, y de allí hacer algunos comentarios para tratar de hacer ver también a mis colegas, quiero ser claro, a mis colegas que están en el interior en el exterior, en otros países, que están todavía con esta duda de qué es lo que está pasando en El Salvador. Yo creo que hay confusión también entre algunos de mis colegas sobre la realidad que vivimos y tienen estas dudas si realmente la prensa salvadoreña se está volviendo militante, como un término que está siendo acuñado para dividirnos aquí internamente, o si realmente estamos contando la realidad como tal, ¿verdad? Entonces, en esas dos cosas quiero centrarme rápido y solo digo los 3 primeros elementos de afectación al ejercicio periodístico que se registran en estos primeros 4 meses, de lo que ya hablaba Angélica, son los siguientes. En primer lugar, están las restricciones al ejercicio periodístico. Esto significa todos aquellos mecanismos que impiden el buen ejercicio de la labor informativa, ya sea esto, algunas cuestiones como, por ejemplo, obstrucción al acceso a las fuentes de información. Algunas veces se ha obligado a periodistas a borrar de sus equipos algunas imágenes, otras veces se les ha impedido el desplazamiento, etcétera. Bloqueos, en segundo lugar están los bloqueos al acceso a la información pública. Esto tiene mucho que ver con los datos que están disponibles ya sea en las plataformas digitales de los portales de transparencia, como también el acceso directo a la fuente personal. Este gobierno ha controlado, ha desarrollado un sistema eficaz de control centralizado de la información, de tal manera que en el interior del país no hay posibilidades, o es muy limitado las posibilidades de que los periodistas de los departamentos puedan llegar a las fuentes departamentales y pedir una entrevista y estas estén autorizadas para hablar. Y es así que conocimos recientemente una circular del gremio de maestros, de docentes, donde se les impedía que pudieran dar declaraciones a la prensa si no estaban autorizados por Casa Presidencial.
Y luego, en tercer lugar, están las declaraciones estigmatizantes. Esto es toda esa, digamos, esos discursos lacerantes que circulan a través de las redes sociales, desde el presidente de la República, la Secretaría de Comunicaciones, Secretaría de Prensa, lamentablemente, entre otros funcionarios, ¿verdad?, que tratan de deslegitimar el trabajo periodístico. Y finalmente están los acosos digitales e intimidaciones. Esto es lo que ocurre, digamos, como en los primeros lugares de afectación en nuestro ejercicio periodístico. Ahora, ¿quiénes son las autoridades? Es decir, ¿quiénes son los mayores violadores de estos derechos? Por supuesto, libertad de expresión y obstrucciones al libre ejercicio de la prensa. Bueno, en primer lugar tenemos a la Policía Nacional Civil. Óiganlo, los agentes de la Policía Nacional Civil. También acabamos de estar en un proceso electoral y en segundo lugar aparecen hoy los organismos electorales precisamente por ese entorno, ¿verdad?, de las elecciones. Y luego funcionarios públicos y en cuarto lugar los simpatizantes de los partidos políticos. Funcionarios públicos en términos generales, donde están desde ministros, desde diputados, cualquier autoridad que ostente una función pública y se convierte en esta categoría, ¿verdad?, de obstruir la labor periodística. Esto es un poco como el mapa que tenemos de los datos recopilados solo de enero al 30 de abril de este año. Bien, ¿qué nos dice esto? Que las condiciones son más difíciles para poder ejercer el trabajo periodístico en estos días. Afuera he notado en algunos colegas, como también en algunas personas, digamos, salvadoreños que están en la diáspora, hacerse las preguntas. Bueno, ¿realmente los medios de comunicación en El Salvador nos están diciendo la verdad de lo que está pasando? ¿O le creemos a la narrativa del presidente, que el presidente nos está diciendo que la prensa es una prensa vendida, que es una prensa con un montón de calificativos denigrantes a los que se refiere, digamos, desde el presidente de la República hacia abajo, hacia los funcionarios, incluyendo el mismo secretario de prensa de la presidencia? Quiero decir claramente esto: este discurso es parte de una narrativa pensada dentro de un marco propagandístico para deslegitimar a la prensa, para deslegitimar la investigación periodística y deslegitimar digamos, las distintas líneas editoriales que en algún momento se convierten como también en parte de la crítica hacia algunos manejos o malos manejos de la cosa pública en el país. Quiero agregar a esto otro elemento. Sabemos que la actual administración ha sido muy hábil para el manejo de la narrativa única, la implementación de una narrativa única a través de distintos medios de comunicación, a través de las redes sociales, etcétera. Quiero mencionarles que la actual administración tiene a su disposición alrededor de una veintena de medios de comunicación que son de propiedad estatal y que están al servicio de la difusión de una narrativa única. Aquí tenemos desde Canal 10, que se ha convertido, digamos, en un medio, podríamos decir, profundamente de propaganda, de emisión propagandística de una sola versión oficial. Luego tenemos a una serie de medios de propiedad gubernamental. Ahí tenemos Radio El Salvador, Cadena Cuscatlán. Ahora se ha sumado también otras radios desde la Asamblea Legislativa y otras, ¿verdad?, que son de propiedad privada, pero son administradas por el Consejo Nacional de Bienes, que es el CONAB. Y al estar administradas por el CONAB, también caen bajo la influencia editorial de la administración de gobierno del presidente Bukele, con lo cual amplía su espectro de, digamos, de discurso único sobre esta perspectiva
digamos, que les estoy mencionando. Es decir, un discurso único de decir, esta es la única verdad de lo que ocurre en El Salvador y lo que dice la prensa es mentira. Y ya viene y agrega los calificativos que han sido endosados, ¿verdad? Eso, además de esto, agreguemos todavía aquellos canales de los youtubers, las redes sociales, etcétera, que están alimentando más esta narrativa única de lo que ocurre en El Salvador. Todo esto hay que ponerlo en perspectiva para poder entender lo que pasa también aquí internamente. Y mucha gente de la diáspora, muchos colegas incluso, lamentablemente, y lo digo con propiedad, han adoptado una visión única sobre lo que ocurre en el país, también sustentados en la información, entre comillas, que están emitiendo incluso algunas plataformas de distribución de contenidos que se están vendiendo como medios de comunicación. Yo aquí agrego un término que le llamo los fake medias, es decir, plataformas de distribución de contenidos desinformativos que tergiversan, por supuesto, la realidad de lo que ocurre en el país. Y ahí vemos algunas plataformas, por ejemplo, cuando uno asiste, por ejemplo, a opiniones de algunos colegas, uno ve opiniones de algunos colegas y de personas también que están allá afuera y que se endosan a un punto de vista, por ejemplo, de plataformas como Portada con doble T. Y aquí quiero ser contundente. Portada con doble T es una plataforma de distribución propagandística que nació en el contexto de la campaña electoral del presidente ahora Nayib Bukele y que hoy se ha convertido, se está vendiendo en un medio de comunicación. Pero si analizamos sus contenidos, estos contenidos no pasan ni el más mínimo examen técnico de la difusión de información. Más bien son distribución de contenidos desinformativos y algunas veces de fake news, o sea, mentiras, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ocurre también con esta cuestión de la manipulación informativa adentro y afuera de nuestras fronteras. Y ahí surge la serie de dudas. Entonces, al final, yo creo que tenemos que ser audaces también, sobre todo los que tenemos algunos conocimientos informativos e incluso que somos responsables de la distribución de contenidos informativos adentro del país o afuera del país, a practicar un verdadero periodismo, a asirnos a códigos de ética, a recordar lo que nos enseñaron en la universidad sobre principios éticos de la profesión. Hace poco me decían en una radio, me preguntaban el pasado lunes, que fue el Día Internacional de la Libertad de Prensa, mire, ¿y el periodismo per se va a ser opuesto o crítico o, digamos, inquietante del poder? Y bueno, mi respuesta era esta, que ya la mencionaron antes ustedes, ¿verdad? Vean, el periodismo, si es periodismo de investigación, pues su misma designación está diciendo que está investigando. Y si hay algo a lo que le tiene miedo, a lo que le teme, le tiembla y por supuesto va a convertirse en enemigo al poder, es la investigación, porque la investigación tiene por misión revelar cosas que están ocultas. Y si alguien está haciendo cosas indebidas, fuera del marco legal, fuera de lo que debe de ser, entonces, por supuesto que va a incomodar al poder. Y por ahí va a ir la línea del periodismo. Entonces, esto quiero decírselos, pues pongamos atención a través de qué nos estamos informando, cuáles son los medios, de dónde tomamos los contenidos sobre lo que ocurre en el país. Un poco más de reflexión también, ya mis antecesores lo han dicho, o sea, qué es lo que ha pasado en términos de democracia. Por ahí este día veía algunos comentarios también en redes sociales. El señor Ernesto Castro decía, hacía una crítica fuerte y que algunos lo han tomado como una amenaza también, que el próximo bozal o el próximo mecanismo coercitivo puede ser impuesto contra los periodistas, que decía, estos
periodistas incómodos, entre comillas, ya no sabemos si tolerarlos o qué, ¿verdad? Están desinformando, están, etcétera, etcétera. Y entonces alguien decía, esta es una amenaza para la prensa. Bueno, pues hay que trabajar de acuerdo a cómo poder enfrentar también este tipo de cosas, ¿verdad? Este tipo de amenazas. Si estas personas se incomodan por la investigación periodística que se hace, pues es porque algo se está haciendo interesante aquí en el país en términos de democracia. Los periodistas somos también, un término que utilizaba este señor Castro decía que eran activistas. Pues yo en lo personal, ¿verdad? Yo me he declarado siempre activista, pero del periodismo. Soy activista del periodismo, no lo niego. Pero en la medida en que el periodismo también es una pata fundamental para el fortalecimiento de la democracia, entonces, por supuesto, somos activistas de la democracia. Y si vivimos en un sistema democrático o predicamos optar por la democracia como un sistema político de vida, donde todos pues nos sentimos más o menos bien, entonces eso vamos a hacer. Cierro con esto para dejar el espacio a otros. Muchísimas gracias, Serafín, Milagro y Denis, especialmente, que ya es de madrugada para ti en Madrid. Vamos a darle la palabra a nuestros invitados de la noche ya de hoy para que puedan despedirse. Ha sido un foro muy didáctico. Muchísimas gracias a nuestros compatriotas allá en San Salvador. Comenzamos con Celia Medrano, con quien iniciamos este foro, y luego seguimos con el licenciado Baños y así sucesivamente. Adelante, Celia, con tu despedida. No sé si Celia está o vamos con el licenciado Baños mientras se integra Celia. Adelante, licenciado, con su despedida. Bueno, Milagro Vallecillos, muchas gracias. Milagro Oriana y Denis Aguillón, muchísimas gracias por abrirnos los micrófonos, el espacio de la voz de la diáspora. Sumamente importante para nosotros que se conozca esta narrativa desde la defensa de los derechos humanos. Hay una narrativa oficial que está sumamente alimentada por mucha inversión, que no sabemos cuánto dinero se invierte en una agenda, en una estrategia comunicacional interna y sobre todo a nivel internacional. Y lamentablemente pesa mucho en el imaginario social de la diáspora salvadoreña. Pero les invitamos a que lean la Constitución de la República, que contrasten con lo que ha pasado, que poco a poco se irán dando cuenta a aquellas personas que creen de que acá en el país no está pasando nada grave. Más temprano que tarde sabrán de que lo que estamos planteando sí es cierto y tiene implicaciones concretas para ustedes, los que están lejos, para sus familiares que están acá en el país y para todos los y los salvadoreños. Así que muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a usted. Adelante, Celia, con tu despedida. Agradezco el espacio. Ustedes han tenido en su panel voces que siempre han defendido derechos humanos y han desarrollado una labor profesional. Esas personas están en riesgo actualmente. La prensa independiente y los defensores y defensoras de derechos humanos serán los primeros golpeados en cualquier situación en donde se cierren espacios de institucionalidad democrática, y es lo que está pasando en El Salvador. Agradecemos mucho el espacio que ustedes han proporcionado esta tarde y consideramos que es muy importante continuar generando estos diálogos en función de que una verdad sea la que prevalezca. Al final de cuentas, siempre la verdad prevalece y el camino está lleno de personas que gracias a ellas y sus luchas es posible de que eso ocurra. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Celia. Hermosa frase. La verdad siempre prevalece. Angélica Cárcamo, con tu despedida. Adelante. Bueno, reiterar los agradecimientos tanto para ambas Milagros y para Denis. La verdad que es muy valioso este trabajo que están haciendo de abrir el diálogo
y este proceso informativo, educativo a la diáspora de lo que está sucediendo, yo invito a que mantengamos el diálogo. No tenemos que coincidir en las formas de pensar, hay que debatir, pero en el marco del respeto. Yo invito mucho a eso. Acá se ha polarizado mucho la situación que se está denunciando, y me parece que también hay que tener mucha mente abierta para ver lo que se está dando. A mis colegas también, periodistas en el exterior, a que por favor no nos dejen solos, sigan monitoreando, sigan contando desde afuera también lo que está pasando, porque es importante. Desde acá vamos a seguir haciendo todo el trabajo que venimos articulando desde la asociación con grandes referentes y grandes colegas como Serafín, que yo lo digo en varios espacios. He aprendido mucho de él en su experiencia como presidente de APES, así como otros colegas que también han pasado por ahí, y me parece que justamente eso es lo que hay que aprovechar en este contexto. Unidad entre todos y todas con el resto de defensores y defensoras de derechos humanos que veo ahora. Tengo mis respetos y mi admiración, créanme que son un ejemplo para esta organización. Lamentablemente para algunos y algunas de nosotros es un tanto nuevo lo que estamos enfrentando, pero la experiencia que ustedes han dado en este camino nos motiva también para no quedarnos en silencio, sino para organizarnos y para denunciar que es necesario desde los diferentes espacios, y en nuestro caso a través del periodismo. Así que abrazo en la distancia a quienes también están pasando por un momento complicado, pero les invito a que nos mantengamos en unidad. Así es, muchísimas gracias. Nosotros también te abrazamos a la distancia. Bueno, mi colega Serafín Valencia, para que te despidas, Serafín, colega de larga trayectoria con quien reporteábamos ahí en las calles de San Salvador. Sí somos activistas, Serafín, pero somos activistas del periodismo decente, del de verdad. Adelante con tu despedida. Por supuesto, de esa pasión que nos ha llevado en muchas veces hasta aguantar las ganas de comer mientras esperábamos el desenlace de los eventos, ¿verdad, Milagro? Bueno, abrazos amigos que están en la diáspora, y por supuesto gracias a ustedes, a La Voz de la Diáspora, por dar estos espacios y podernos comunicar con nuestros compatriotas en el exterior, pero fundamentalmente con nuestros colegas también. Yo insisto con ellos porque creo que son una especie de rebote de los puntos de vista sobre lo que está ocurriendo aquí en el país, porque los colegas están afuera y muchos periodistas tienen también sus propios espacios de difusión de contenidos. Entonces yo insisto con esto y solo quiero cerrar esta parte con el siguiente dato. En nuestros registros ya tenemos alrededor de 4 denuncias de eventos que significan situaciones de seguimiento contra periodistas. Esto es peligroso. Tenemos denuncias de que a las zonas residenciales donde viven los colegas, alrededor de sus casas hay vehículos desplazándose de manera sospechosa, incluso hay una denuncia de toma de fotografías a las residencias. Es decir, lo que se está haciendo es un trabajo de inteligencia, ya lo conocemos, ¿verdad? Los que venimos de ya varios años de ejercicio periodístico sabemos que ese es un trabajo de inteligencia que se hace, es muy peligroso. Y de repente no vaya a ser que estemos, digamos, tolerando un poco sí, tolerando un poco a un monstruo que cuando vengamos a darnos cuenta ya sea muy tarde. Así es que, bueno, nada más dejarles estos datos. Nuevamente, abrazos a ustedes que están afuera de nuestras fronteras y reiterar, unirme al llamado de Angélica, ¿verdad? No nos dejen solos aquí adentro y aquellos periodistas, sobre todo, recuerden la lección aquella que nos dieron en la universidad. Un periodista nunca se casa con una única perspectiva. Siempre tiene que cuestionar aún hasta su idea más metida en la cabeza. Tiene que cuestionársela, tiene que preguntarse si eso realmente, el dato que ha encontrado, si ese dato realmente es así o si habrá otro dato para compararlo, para que comparen la realidad interna. Gracias. Así es, muchísimas gracias a ti. Bueno, nos vamos con lo más valioso que nosotros tenemos en nuestra agencia internacional de noticias, Voz de la Diáspora, con nuestros periodistas salvadoreños en los 5 continentes. Milagro, siempre es primero las damas, después los caballeros, pero es que el caballero está en Madrid y está de madrugada, que se despida primero
y luego nos vamos con Orellana. Milagro, vamos a decirle a la audiencia que al interno de La Voz a ti te llaman Orellana y a mí Vallecillos, para no duplicar el nombre. Vámonos con Denis hasta Madrid, España. Adelante, colega, gracias por tu sacrificio de madrugada. Adelante. Totalmente pues agradecido con cada uno de los integrantes de este panel. Creo que ha sido una charla muy educativa y es importante que, a pesar que muchos periodistas estamos fuera del país, demos a conocer la situación que se vive, porque muchos no creen, y ha sido muy valioso su tiempo. Pues espero que no sea la primera ni la última vez que podamos encontrarnos en este medio. Gracias, adelante hasta California, Milagro. Bueno, Milagro, muchas gracias a los panelistas que atendieron el llamado de podernos acompañar en este foro y efectivamente, como lo decía Serafín Valencia, y unas palabras que Angélica también le quiero retomar, nosotros que somos parte de la nueva generación, ¿dónde estábamos nosotros hace 20 años? Pues obviamente aquí está el resultado de los nuevos periodistas, de la nueva generación de periodistas, que ahora estamos exigiendo y estamos reclamando esa parte fundamental y esencial del respeto al periodismo. Como Serafín Valencia, una de las personas a quien respeto también mucho y por ser uno de mis maestros en la Universidad de El Salvador, el periodismo también es parte esencial en la educación y de fomentar la democracia. Y esa parte de la democracia debe de ser respetada. Y como lo decías tú, Milagro Vallecillos, el periodismo no se casa con nadie. El periodismo critica tanto a la izquierda, a la derecha, al centro. Y si algo no está bien en este momento, hay que decirlo. Hay que hacer escuchar esas voces que no le dan el espacio adentro, como decía Serafín, que están ya quitándoles, coartándoles esa libertad. Entonces, para eso existen estos espacios. Por eso es el deber ser de los periodistas, decir la verdad. Y ante todo, expresar lo que no está bien, no está bien. Lo que está bien, hay que decirlo. Gracias y un saludo desde Los Ángeles, California, a toda la audiencia que nos sintoniza en los 5 continentes. Denis, un abrazo, buenas noches y buenos días. Muchísimas gracias, Milagro. Bueno, y para despedirnos desde aquí, como yo siempre digo en otros foros, desde mi cálida ciudad de Panamá, cálida porque hace mucho calor a esta hora acá en Panamá, me quiero despedir con esta frase porque en las redes sociales estamos ya tan hastiados de ataques, de difamación, de descalificación, y hay que llevar un poco de luz en medio de tanta oscuridad, ¿no? Vamos a despedirnos, aunque en las redes a veces la gente pues se mofa. Vamos a decirles que no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo. Es decir, no nos cansemos de llevar mensajes contundentes de este tipo. No importa que miles y millones de personas en redes sociales se autodestruyan o destruyan a otra persona, su integridad, su vida, su trayectoria. Como dijo Celia Medrano, la verdad siempre sale a la luz. Es decir, sigamos luchando por lo que es correcto. Y al final de ese túnel siempre se ve esa luz de esperanza por mejores días para nuestro El Salvador. Que El Salvador no sea una historia que ya hemos conocido en nuestra América Latina. Para quienes somos creyentes, siempre pensamos que habrá un mañana mejor. Confiamos, de verdad, el futuro de El Salvador. Y lo que sigue para el país, lo que continúa, que sea realmente lo que esperamos, las mentes pensantes del Salvador, que se hagan sentir en este momento. Las necesitamos adentro del país y en los 5 continentes. Muchísimas gracias a ustedes por habernos dedicado este tiempo. Pensante a un El Salvador que realmente haga lo correcto. Muchísimas gracias. Saludos desde Ciudad de Panamá.